sino por la democracia, por la república, es imprescindible encontrar el hilo de quién y cuándo le dieron ese dinero y quién se lo dio. Me resulta inaceptable, y voy a utilizar este término, me resulta inaceptable que la justicia, que los peritos no hayan podido determinar. Después vimos las fotos, todos vimos las fotos, inmensos montañas de dinero como la que apareció hace poco también en Brasil, de billetes termosellados. ¿Cómo puede ser posible no identificar, si está identificado el banco? Claro. Perdón Luis, porque esto es un tema que me interesa y mucho, y la verdad que te agradezco en serio que me lo hayas preguntado. ¿Cómo es posible, Luis, que si vos veías los fajos termosellados con la identificación del banco, numerados, firma, como lo que se vio en las fotos, cómo es posible que todavía nadie haya podido identificar quién le entregó y cuándo se sacó ese dinero? Porque evidentemente tampoco ni siquiera supimos de qué banco. Eso no sale eso sale de un banco. Está elevado a juicio la causa, y un banco, perdóname. Y un banco puede informar perfectamente quién lo retiró. Y estaríamos encontrando el hilo conductor entre alguien que ha cometido actos de corrupción y el corruptor. Pero acá hay algo sí claramente identificado. José López tenía los casi 9 millones de dólares. Esto no hay duda. Enfoquémonos en esto. ¿Puede creerse que un secretario de Estado suyo, que comenzó a trabajar con el doctor Néstor Kirchner en 1990 en Río Gallegos como secretario de Planeamiento? No, nunca fue secretario de Planeamiento en Río Gallegos. No. Fue secretario de Obras Públicas y Urbanismo. Sí, fue secretario de Obras Públicas y Urbanismo en la municipalidad primero. En la municipalidad nunca fue secretario de Obras Públicas. Luego hasta el 94 vocal del Directorio de Administración General de Vialidad Provincial y luego presidente del Directorio del Instituto de Desarrollo. Está en la página del propio José López cuando asumió. Más allá de esto, desde el 90 hasta hoy, hasta que se fue del gobierno, tenía una vinculación. ¿Cómo puede pensarse que por lo menos el ministro fuera ajeno de esto y no el jefe de Estado de lo que ocurría? Mira, Luis, es muy difícil estar en la vida de los funcionarios. Vos te habrá pasado, habrás conocido casos de matrimonios inclusive, que la mujer no sabía lo que hacía el marido o el marido no sabía lo que hacía la mujer, y no me refiero a temas personales o íntimos, sino mujeres que no sabían que su marido, en fin, hacía cosas que no eran legales y demás. ¿A vos te parece que yo puedo saber, un jefe de Estado? Hay miles, cientos de funcionarios, y realmente saber qué es lo que está pasando en cada funcionario. ¿Podría, por ejemplo, el actual presidente decir que sabe lo que hace cada funcionario? Eso es imposible, Luis. El que diga eso está mintiendo, y el que diga eso se va a equivocar. Es imposible, Luis, saber lo que hace cada funcionario. A punto tal que cuando pasó esto que te estoy contando, el impacto fue tan grande que a mí me costó reaccionar. Yo recién, tipo 7:30, 8, creo que puse un mensaje en la red. No podía creer lo que veía. No lo podía creer. ¿Robaba para él o robaba para alguien más? Bueno, creo que es una respuesta que tiene que hacérsela a él. Me parece que no me la puede hacer. ¿Nunca se lo preguntó debido a usted? No, yo después, esto pasó ya cuando 14 de junio del 2016. Esto pasó cuando ya había terminado el gobierno. Yo prácticamente todo el año pasado estaba prácticamente en el sur. Esto no pasó en medio del gobierno realmente. Así que, en realidad, y aparte, yo se lo pregunto a Debido, y Debido me va a decir, sí, lo sabía, ¿y qué me va a contestar? ¿Que sí que lo sabía? ¿Usted cree que Debido lo sabía? No puedo decir, no puedo contestarte eso, Luis. No puedo contestarte eso, Luis. Si yo creo que Debido lo sabía, no, pienso que no, porque pienso que me lo hubiera dicho. Pienso que me lo hubiera dicho al menos para advertirme del problema y del peligro, si se quiere. No, sinceramente no. Quiero hablar un segundo del tema de Santiago Maldonado, que es un tema de muchísima actualidad. Me gusta mucho que me hayas hecho esa pregunta. Me encanta que me hayas hecho esa pregunta de López. Pues es que es una cosa que tenía acá. Porque en serio, esa noche en Calafate yo quería patear todo. Porque pensaba te juro, no pensé ni siquiera en mí, ni pensé en el gobierno, ni pensé en el proyecto. Pensaba en los pibes. A ver, Luis, ¿cómo te explico? Todavía cuando lo recuerdo me impacta.
Hay pibes que se pintan, que se tatúan la imagen de Néstor o la mía en el brazo, como la de Perón o la de Evita. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue estos pibes que nosotros los incorporamos a la política, que volvieron a creer, porque había pasado cosas terribles en la política en la Argentina. El alfonsinismo que supo incorporar tantos jóvenes de clase media con tanta ilusión, el alfonsinismo, somos la vida, somos la paz, y después pasó lo que pasó. Fue la explosión de que ya nadie creía en la política. Y yo te digo sinceramente, más allá de lo que te dije recién, de la deuda, de los millones de puestos de trabajo, de las empresas, de la inclusión social, si tengo que elegir una cosa de mi gobierno, te parecerá por ahí tonta o ideológica o lo que quieras, pero es la incorporación de miles de pibes a la política. Para mí es lo más importante que logré. Y yo en ese momento, cuando pasó eso de José López, fue terrible. Porque yo pensé en ellos. En los primeros que pensé fue en esos pibes. ¿Qué piensan esos pibes que ven esto? Y que se tatúan mi imagen, la de Néstor, o no fue magia en los brazos. ¿Vos sabés lo que es conmover a esa juventud? Y yo también me siento conmovida con ellos. Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. ¿Me puedes dar un poco de agua? Sí, claro, por supuesto. Quiero pasar al tema Maldonado, pero no quiero dejar de tocar las causas que tienen que ver. Yo he dicho, y me parece leal que lo diga frente a usted. ¿Vas a hacer un interrogatorio judicial? No, deja la bonadilla con el interrogatorio judicial. No, pero a mí me parece que es de nobleza que cuando uno opina sin el aludido enfrente, cuando lo tenga enfrente lo diga. Dije que su gobierno fue el que más cantidad de causas de corrupción en la historia argentina han tenido. Tengo las cifras de la Cámara de Apelaciones. Son 2061. Ah, bueno, sí, pero sí han procesado hasta ordenanzas, Luis. Te cuento que el otro día me contaban... Perdóname. El otro día me contaban en el Instituto del Cine, en el Inca, habían procesado hasta el chofer del que manejaba el auto. Se robaron hasta los proyectores. No, se robaron los proyectores. Bueno, mira, si hay un función que se robó los proyectores, que vayan y lo metan preso en todo caso, pero me parece que decir esta frase que vos decís, se robaron todo, y también te agradezco que me la digas, se robaron todo, y los que blanquean plata negra son otros. Perdón, déjame terminar la idea. Claro. Se robaron todo, y mientras se robaban todo, crecía la economía, había préstamos, había inclusión social, había trabajo, había nuevas empresas. ¿Cómo hacíamos para hacer todas esas cosas, fundir el país y que al mismo tiempo, o vaciar el país y que al mismo tiempo pasara todo esto? ¿Vos te das cuenta que hay una inconsistencia entre lo que se dice, más allá de que, ojo, yo no quiero defender quiero que esto quede claro, no quiero defender a ningún funcionario que haya cometido ningún delito, en absoluto, pero a partir de hechos, querer generalizar y decir que un gobierno es corrupto, no, eso no es justo. No es justo porque no fue así. A mí me parece a mí que el saldo de 12 años y medio, con todo lo que se hizo y se construyó en este país, en materia de inclusión social, te vuelvo a repetir, de actividad económica, de desendeudamiento, de ciencia y tecnología, de satélites, de energía nuclear, en fin, el saldo sea me parece que lo que se quiere invalidar fundamentalmente es un gobierno, más que una lucha contra la corrupción. Porque además, te vuelvo a repetir, y no es que quiera comparar con lo que es ahora, pero no me parece, ¿sabés qué pasa? No me parece honesto, no me parece coherente plantarse como adalid de la lucha contra la corrupción e ignorar lo que está pasando, porque entonces pienso que no es una lucha contra la corrupción, es estigmatizar a un gobierno, no porque hubo 2, 3, 4, 5 o 20 funcionarios corruptos, sino porque lo que se está invalidando, en definitiva, son las políticas de ese gobierno. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Te aclaro que no es ninguna originalidad en la Argentina. Pasa también en la Argentina. Es una estrategia regional. Me sorprende, si me permite la valoración de esta charla, que yo le ofrezco una pregunta respecto de Cristóbal López. Por eso, de Cristóbal López y Lázaro Báez, usted me contesta con Nicky Caputo y con pero es que no te contesto lo que me preguntaste y te digo que por qué no es en la misma, si el criterio es que es corrupción
porque es un funcionario del Estado que le alquila algo a un contratista, ¿por qué no aplican el mismo criterio cuando pasa en el otro lado con cosas mucho más graves? Entonces reconoce que pasa esto. No. Te estoy diciendo que alquilaban a niveles y a precios de los que son de mercado. Y por el otro lado estamos hablando de negocios, de empresas que se benefician por las decisiones que los funcionarios toman en su calidad de funcionarios. A ver, pero, perdón. Es consulta de curiosidad. ¿De verdad le parece ético contratar, no es lo mismo, contratar con los mismos concesionarios del Estado, como el caso de Cristóbal López y Lázaro Báez, para ustedes fueron socios? ¿De quién? De las empresas suyas. No. Contrataban con los sauces. ¿Pero cómo van a ser socios de empresas mías? Bueno, pero Luis, por favor. Pero contrataron con la empresa suya. Pero no son socios. Bueno, un contrato es un modo de asociación. No, un contrato de alquiler es un contrato. No, perdón, vos sos abogado igual que yo. Un contrato de alquiler es un contrato de alquiler. ¿Cómo un contrato de alquiler es un contrato de sociedad? Bueno, corrijo la expresión. Tenían contratos de alquiler. De alquiler, pero es muy interesante. Pero la empresa propiedad de su familia tenía un 66% de sus contrataciones con Cristóbal López, un 23% con Lázaro Báez. Esto hace que prácticamente fueran los contratantes privilegiados. ¿No le hace ruido con el hecho de después tener que entregar concesiones como salas de juego u obra pública? Perdón, las concesiones o salas de juego de obra pública, Cristóbal López no empezó a ser concesionario de obra pública con mi gobierno. Me parece que entonces teníamos que invalidar a todos los que son tendríamos que invalidar a todo empresario que es amigo del presidente o que lo conoce al presidente, no puede hacer... Eso es ley de ética pública. Convengamos, Lázaro Báez comenzó como cajero del Banco Santa Cruz, ¿no? No, creo que era, si me no recuerdo, gerente del banco. Tampoco es un parámetro eso. Yo he escuchado esto de que quien empezó como gerente... ¿Y cómo empezaron muchos empresarios? ¿Cómo empezaron? ¿Empezaron teniendo todo lo que tienen? No sé. El dueño del grupo Clarín, 50%. ¿Cómo empezó? Como contador del grupo. Y hoy tiene el 50%. Me parece que son parámetros que no miden realmente y no dan cuenta de la realidad. Esto es lo que me parece, sinceramente. Hay muchísimo más de la obra, pero quiero avanzar sobre el tema Maldonado. Hay muchísima más de sí, de Maldonado no podemos hablar porque no estamos con este tema y la verdad que es un tema que es muy fuerte y muy conmocionante, el de Maldonado. Muy conmocionante. ¿Puedo preguntarle? Me parece que un jefe de Estado y una mujer de derecho que se compromete por la búsqueda de una persona desaparecida, en donde presumiblemente el Estado está involucrado, yo creo que ante la duda uno debe pensar, como lo ha hecho el juez, en una desaparición forzada. Creo que es una Hoy los familiares, lástima que vos penses así, porque los familiares no piensan lo mismo. Y me parece que tienen más derecho a pensar otra cosa los familiares que vos. Y hoy los familiares recusaron al juez Otranto por manifiesta parcialidad en la investigación. No, es que yo creo que es... pero la carátula de desaparición forzada es claramente la que corresponde por la ley. O sea, hay presuntamente la Gendarmería, corresponde que el Estado sea a cargo de dar la explicación y la investigación. A esto me refería. Creo que el juez, si le interesa al juez Otranto, me parece que ha actuado muy mal, francamente. Su compromiso, digamos, habrá escuchado que se preguntó por qué la doctora Kirchner se ha comprometido tanto con el caso Maldonado y no con otros casos como Jorge Julio López. ¿Cómo que nos comprometimos como Jorge Julio López? En la búsqueda pública. Perdón, Luis. El hijo de Julio López estuvo en La Plata el día que hicimos el acto pasado de Unidad Ciudadana. ¿A usted le parece que alguien puede tener un compromiso más grande con la víctima que el hijo? ¿Usted cree que no hay modo. Bueno, no hay modo, ¿no? Bueno, el hijo de Julio López estuvo en el acto de Unidad Ciudadana el día miércoles en Atenas, en La Plata, y reconoce, ¿y sabe qué? Y reconoce públicamente que Néstor lo recibió en reiteradísimas oportunidades. Néstor se conectó con él inmediatamente. Nosotros, esto también lo recuerdo muy bien, me encanta que me hagas acordar de este tema porque fue un tema muy fuerte para nosotros, para Néstor, para mí. Nosotros estábamos en Nueva York con motivo de la Asamblea de Naciones Unidas cuando desapareció Julio López, después de declarar en uno de los juicios de lesa humanidad que nosotros impulsamos a partir de la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Y allá nos notificaron que esta persona que había testimoniado en la causa ha desaparecido luego de haber sido uno de los testigos de cargo más importantes, uno de los que definió la condena de Checolás en esa causa. Y la verdad que Néstor se desesperó, y yo también, te voy a decir, porque fue muy fuerte.
y ni bien llegamos a la Argentina nos pusimos en contacto con la familia, con el hijo, pusimos todo a disposición, hicimos una tarea de conectarnos con la familia. Néstor habló al país del tema. Néstor le habló al país sobre el tema de Julio López. Jorge Julio López. Aunque todos lo conocían como Julio López. Le habló al país. Han pasado 42 días o 43 y no hemos escuchado una sola palabra, una sola mención del presidente que no sea cuando sube a un ascensor sobre un chico que ha desaparecido después de un operativo de gendarmería. ¿Cómo que no sé? Al contrario, en el caso de Mariano Ferreira, que fue, ni siquiera estaba involucrado el Estado porque había sido una pelea entre militantes, entre sindicatos y demás, Néstor prácticamente fue el que consiguió el testigo que denunció lo que había pasado. Por favor, hemos tenido una... Es una cosa... hay un compromiso y una convicción y una historia con todo lo que sea violación de los derechos humanos y desaparición forzada de las personas. ¿Por qué Milani frente al ejército, frente a esto? A ver, porque Milani ya había sido... había pasado por 3 ascensos previos con control de los organismos de derechos humanos. No es que saqué de la... O sea, había empezado, creo... Cuando llegamos nosotros, no sé si era coronel, no me acuerdo, y después finalmente también lo terminé separando. No es que se fue conmigo el 10 de diciembre, pero lo cierto es que había pasado por el filtro del Senado, en el cual siempre el Senado consultaba a todas las organizaciones de derechos humanos para verificar que no hubiera ningún antecedente que se pudiera haber disparado. O sea, había un control muy grande de la Secretaría de Derechos Humanos primero, y luego también por parte de las organizaciones de derechos humanos. Una denuncia de abuelas. No, claro, al momento, si hubiera habido una denuncia de abuelas, al momento de su designación no había ninguna denuncia. No, nos quedan pocos minutos, de acuerdo a lo pactado, son 16:24. Tengo varios temas, voy a apelar a su capacidad de resumen de las respuestas, si puede y si le parece oportuno. El doctor Néstor Kirchner hizo 2 cadenas nacionales en 4 años. Usted hizo 121 en 4 y 31 en los últimos 6 meses. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta. De acuerdo a la ley, las cadenas, de acuerdo al artículo 75 de la cadena, son casos graves, excepcionales o de trascendencia nacional. ¿Hubo 124 hechos trascendentes graves y 31 en los últimos 6 meses? Trascendentes sí. Me parece que la cadena nacional es un instrumento que un presidente puede y debe usar cuando la información de la gestión de gobierno es absolutamente ocultada por todo o por gran parte del aparato mediático, hegemónico. A ver, la otra vez charlando con el dueño de un importante diario que no es precisamente simpatizante nuestro, yo le decía, ustedes nunca pusieron la inauguración, por ejemplo, en la tapa de una obra grande nuestra, de una central nuclear o de lo que fuera, y los he visto publicitar render, ¿sabes lo que es el render, viste? Cuando se pone... La simulación. La simulación de una obra que se iba a proyectar del actual gobierno. Me parece que lo que sí no voy a criticar de las cadenas nacionales es el tono. Eso sí, no la utilización para difundir los actos de gobierno, para difundir la inauguración de obras, para difundir medidas trascendentales como la asignación universal por hijo, como la recuperación patrimonial de YPF, para las jubilaciones, para las inclusiones. No, en absoluto. Si te digo que no estoy de acuerdo con eso, te miento. A mí me encantaría que este gobierno pudiera utilizar la cadena nacional para explicarnos qué pasó con Santiago Maldonado, para explicarnos todos los planes que tiene en materia, por ejemplo, de reforma o precarización laboral. No me molesta en cuanto en tanto sea para informar. Lo que sí te voy a conceder, que por allí el tono y algunas cosas que decían no eran las apropiadas para una cadena nacional. ¿Por qué? Porque, pensándolo en retrospectiva, muchas veces yo estaba enojada, el tono, entonces de repente alguien que llegaba a su casa después de un día de trabajo y encendía el televisor y veía que la presidenta estaba ofuscada, o por lo menos aparentaba, o por lo menos la sensación, la percepción que le quedaba era de una persona enojada o crispada u ofuscada, no es la mejor, no es la mejor para un presidente. Y yo no lo advertí, y en eso me critico duramente. No advertí que precisamente por las formas
iban a ser atacada y criticada e invalidar lo que era importante. Y entonces ahí me di cuenta, y esto lo miro con retrospectiva, que muchas veces las formas, cuando sirven como instrumento para invalidar políticas de fondo o las cuestiones importantes, han dejado de ser cuestiones de forma o cuestiones formales para convertirse también en cuestiones estructurales. Eso lo debí haber advertido. Lo debí haber advertido. Ahora, me pregunto, si no hubiéramos utilizado la cadena nacional para comunicar la inauguración de obras, de fábricas. ¿Vos te acordás que había mucha también teleconferencia porque era tal era tal la cantidad? No quiero aburrirla, pero había tal la cantidad, inauguraciones del pabellón de Venecia, de Argentina. ¿Y no te parece importante? Para una cadena nacional definitivamente no. ¿No te parece importante el para mí la ley dice cultural? Que no, es una interpretación muy sesgada, discúlpame, no es así. ¿Casos graves, excepcionales o de trascendencia nacional? No es así. Bueno, es trascendencia nacional que se inaugure pabellón cultural en la Bienal de Venecia, que es una de las muestras de arte más importantes del mundo. ¿Cadena nacional? Bueno, mirá, Luis, evidentemente vos tenés una percepción y una opinión diferente a la que yo tengo. A mí personalmente que un gobierno comunique las cosas que hace, a mí me gusta, sobre todo cuando teníamos muy sesgado todos los otros canales de comunicación. Me están pidiendo que termine, salvo que usted me admita que sigamos un ratito más. Todos los otros canales de comunicación estaban absolutamente sesgados. Es más, decían que no era cierto lo que inaugurábamos, es más, negaban las cosas, mentían. Fue una cosa muy difícil. ¿Vos no te pareció, sinceramente, que la gestión de gobierno, sobre todo en el periodo de mi segunda presidencia, era casi una batalla campal contra el gobierno de los medios hegemónicos de comunicación? Sinceramente. ¿Me lo está preguntando? Sí, claro. Yo ¿Se lo puedo contestar? O sea, ¿a vos no te pareció eso? A mí me pareció que la batalla la instaló, y por eso quiero hablar de la grieta para terminar. Vos sabés una cosa, vos sabés que el que dijo que hicimos periodismo de guerra no fue en 678. Vos que hoy me reprochabas lo de 678. ¿Vos sabés quién dijo hicimos periodismo de guerra? Uno de los editorialistas de Clarín. Bien. Blanc, si la memoria no me falla. Hubo periodismo de guerra. ¿Le puedo decir algo, doctor? Y quiero hablar de la grieta porque están pidiendo que... Sí. En su gobierno se pusieron afiches de periodistas muy conocidos en Plaza de Mayo y se invitaba desde organizaciones partidarias... No, en su gobierno no, perdón. A ver, en mi gobierno no. No te voy a... No, eso no. Sí, esto pasó durante la gestión de su gobierno. No digo que lo alentó el gobierno. No, perdón. En su gobierno parece que el gobierno hubiera salido a pegar afiches. No. En mi gobierno, perdón. En mi gobierno... En el periodo... Perdón, Luis. En mi gobierno hubo una libertad absoluta en la República Argentina. En mi gobierno se podía pegar afiches contra un periodista y se podía pegar afiches o poner que yo era la yegua, puta o montonera. ¿O no los viste esos carteles? Sí, claro que sí. Bueno. Y tengo la tranquilidad de conciencia de haberlos condenado. Bueno, y también fueron durante mi gobierno. Así que no digas en mi gobierno como si yo hubiera sido la que fui a pegar los carteles contra los periodistas. No, es cierto, porque también pero había organizaciones cercanas al gobierno en mi gobierno, perdón, Luis, en mi gobierno también vi carteles pintados de puta, yegua y montonera. También vi en las movilizaciones a Plaza de Mayo que me mostraban colgada, ahorcada. ¿Y escuchaste que alguna vez se reprimiera a alguien? En mi gobierno, en las redes sociales, me insultaban, me agraviaban y me amenazaban. ¿Escuchaste a alguien que fuera preso como ahora cuando alguien dice algo del presidente, si no le gusta lo meten preso? Pero no está bien en mi que gobierno, quien agrede a un jefe de Estado... Perdón, en mi gobierno había profundísima libertad. Toda la libertad que no hay en este gobierno, que persigue a la gente, que mete presos a uno porque un chico estuvo preso por un Twitter un mes. Luis, en este gobierno, un mes preso por un Twitter. ¿Qué tendría que haber hecho yo? Por favor, perdón. Separemos a Cristina Fernández de Kirchner. No separemos a Cristina Fernández. Sí, pero separemos a Cristina Fernández de Kirchner con Mauricio Macri. ¿Le parece que se puede insultar a un presidente? Perdón. Mira, si alguien quiere insultar a un presidente, sí puede insultarlo. Eso es la libertad también. Sí, puede insultar. A mí me insultaban. A mí me llegaron a decirme que era mentira que mi marido estaba muerto adentro del cajón. Sí, lo dijeron. Cualquier cosa dijeron de nosotros, de mí. Cualquier cosa. Y sí,
Eso es la libertad y eso es la democracia. Que cualquiera pueda decir lo que quiere, en tanto y en cuanto no quiera dañarlo físicamente o no provoque un daño patrimonial. Sí, pueden hacerlo. Eso es la democracia. Es poder decir, no me gusta el presidente. Puede decir, sí, la presidenta es una yegua, es una puta, es montonera. Sí, eso es la libertad. Eso es la democracia. Lo que estamos viviendo ahora, donde alguien que pinta una pared se lo llevan arrastrando, donde lo que yo vi en la última movilización de Ni Una Menos, se llevaban arrastrando a las mujeres porque no les gustaba que habían pintado o salieron a cazar gente, eso no me gusta. Eso no es democracia, eso no es libertad, y en un país donde la gente no pueda pintar una pared, yo no quiero vivir. Si tengo que pedir permiso para pintar una pared, aunque no me guste que las paredes pintadas, yo nunca salí a pintar paredes. Pero si alguien quiere pintar una pared, no me parece que haya que llevarlo preso porque pinta una pared. En todo caso, obligarlo después a que te la pinte de vuelta y te la deje como está, pero no lo lleves preso. No podemos tener gente presa como pasó el otro día cuando una persona internada en un hospicio loca, la hermana del vocero presidencial, la procesaron y se la llevaron presa, la ministra de Seguridad, esta que tenemos. Por favor, yo no quiero vivir en un país así, no quiero vivir en un país donde hay una movilización y donde después desaparece gente, no quiero vivir en un país donde un funcionario como Monosetti dice por una radio y los vamos a meter presos, hagan lo que hagan, y los vamos a judicializar si van al juzgado, y los vamos a meter presos. Yo no quiero eso. No quiero vivir en un país donde un funcionario me amenaza que si hago algo que él no está de acuerdo o no le gusta, me mete presa. No quiero vivir, ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos. Si vos querés vivir, me parece muy bien. Yo no. Y esto es lo que está pasando hoy en la República Argentina. Se está restringiendo la libertad. La gente tiene miedo. La gente tiene miedo. Se arman causas, se persigue gente. Se considera que alguien que dice que el presidente tal cosa merece ser metido preso. Un pibe estuvo un mes por un Twitter preso. A mí me han insultado en todas las redes, pero barbaridades todavía se siguen haciendo. Todavía se siguen haciendo. Y se hacían cuando era presidenta. ¿Vos escuchaste que yo alguna vez reprochara a alguien las cosas que me decían? Y yo también tengo hijos, y tengo nietos, y tengo sentimientos. Entonces me parece, yo no quiero vivir en un país así. Sí, prefiero vivir en un país como el mío, donde un opositor mío se paraba frente a mí y me decía yegua, puta o montonera. No quiero vivir en este país donde no puedo ni siquiera mirarlo a Macri, porque me ponen una valla y no puedo ni llegar. No me gusta vivir en este país así. Sinceramente, no me gusta. Disculpame el tono, por ahí me puse media fervosamente. En absoluto, en absoluto. Yo quiero vivir en un país que se respete la ley. Y un respeto completo. Un país en donde hacer un piquete sin ningún motivo... Mira, te voy a decir algo sobre eso de los piquetes. El otro día escuché... Termino la expresión. Sí, no. En donde un piquete es una acción ilegal, salvo situaciones graves y extraordinarias. Durante muchísimo tiempo el piquete no solo fue un hecho que no respondía a esto, sino casi alentado por funcionarios cercanos al gobierno, como Luis Delía. No, al contrario. Yo, si te digo la verdad... Yo me enojaba mucho con los piquetes. ¿Me está diciendo en serio? ¿Cómo? ¿Pero si los mayores piquetes yo los sufrí de las patronales rurales. Es curioso lo tuyo, Luis, que te indigne tanto los piquetes cuando durante 4 meses cortaron las rutas de toda la República, hubo desabastecimiento en los supermercados y eran las patronales rurales. No escuché a ninguno de los medios que se rasgan las vestiduras con los piqueteros que cortan una calle para recibir un plan alimentario. Y no comparto eso. ¿Te aclaro? Si me decís si comparto el corte de calles, no. A mí me molesta. Ahora, yo sufrí cortes de rutas durante 4 meses. Y luego también hubo cortes siempre de piqueteros que eran las organizaciones piqueteras nunca fueron afines al gobierno. Sí, no, disculpame, me parece que estás mal informado. La corriente clasista y combativa, la CCC, es opositora. Barrios de Pie, son opositores. Sí, claramente. Esas dos organizaciones, bueno, pero tantísimas otras no. Pero perdón. Ya que me tocaste el tema de los piquetes, déjame terminar. Se cansaron de cortarnos en las calles cuando éramos gobierno. Se cansaron de y a mí me daba mucha rabia y mucha bronca también. Y me acuerdo que una vez Néstor, porque una vez no sé qué dije, tendríamos que hacer algo para que no corten más las calles porque la gente se enoja. Y él tenía muy en claro lo que le había pasado
a Dualde con Costec y Santillán, una cosa que a él le quedó muy grabada, y siempre me dijo, mira Cristina, no me voy a olvidar nunca, yo prefiero que alguien me insulte o te insulte, cuando ya era yo la presidenta y me enojaba por ahí con los cortes, porque cortaron la calle, porque no los reprimen, porque no los sacan, pero porque seguramente esa persona, pasado un tiempo, y se va a olvidar de vos y de lo que... Ahora sí, en una represión de un piquete, la policía mata a una persona, ese fantasma te va a acompañar toda tu vida. Eso me lo quedé grabada acá, en la cabeza, y nunca me lo pude sacar. Y la verdad que haber terminado en una Argentina violenta, en una Argentina tan dividida por hechos de violencia, 3 periodos de gobierno, Luis, sin haber tenido que lamentar una víctima por la represión, yo lo vivo con mucho orgullo y con mucha tranquilidad. No sería yo, no sería Cristina, si yo tuviera que lamentar que por reprimir un piquete, que como vos decís es cierto, no tiene por qué interrumpir el tránsito, murió una persona. La verdad, no descansaría bien. Y la verdad que es una cosa que es, y te vuelvo a repetir, durante 4 meses cortaron las rutas, si vos ves un índice de cortes de ruta, nunca en la República Argentina, en toda la historia, hubo un índice de cortes de rutas más grande que el que se vivió en el conflicto con las patronales rurales. Sin embargo, no escuché a ningún comunicador social. Muchos, bueno, por ahí no lo escuchaba yo. Convengamos que recuerdo que en aquellos cortes se enviaba a Hugo Moyano lo cortaron, pero me parece que es esto. Por eso te digo que quiero cerrar porque no, el tema de la brecha, me decía. Voy a seguir hablando, pero para terminar con el tema de la grieta. Usted hablaba de, y comparto, de odio, enfrentamiento. ¿Un tema de agua? Odio, enfrentamiento. Bueno, por eso como usted quiera llamarlo. No quiero volver a vivir eso. ¿No se siente responsable como desde su gobierno haber alentado eso? No, al contrario, mira, la famosa grieta. ¿Qué edad tenés, Luis? Vos 53 me decías, ¿no? 53. Bueno, mira, Luis, la famosa grieta no es un invento argentino a partir de 2003. La grieta entre los argentinos viene de mucho antes. Yo recuerdo en mi casa, en la primera casa en donde nací, en 4 y 32, terminar abruptamente una fiesta, no me acuerdo si era navideña o de fin de año, porque hubo una pelea familiar por el peronismo, antiperonistas, pero de terminar la cena, portazo, e irse cada uno a su casa. Y si querés un poquito más adelante, lo que era el irigoyenismo, el radicalismo, con los que eran los conservadores, los unitarios y los federales, tenemos 200 años de grieta, Luis. Y yo creo que estamos, aunque te parezca mentira, y yo estoy convencida de que tenemos que hacer un intento de superar esto. Porque son 200 años de frustraciones. La grieta no es que se pelean porque uno es kirchnerista, el otro es macrista. No, porque hay 2 modelos de sociedad y de país. Están los que piensan que, por ejemplo, la solución para la Argentina puede ser la precarización laboral, o la flexibilización laboral, o la reforma laboral, como vos quieras llamarla. Estamos los que creemos que esto no es bueno. Creemos que la precarización laboral se asocia indefectiblemente, como sucede en México, con el narcotráfico, por ejemplo. Cuando vos tenés una sociedad absolutamente precarizada en materia laboral y en materia salarial, es pasto para el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico dispone de sumas siderales millonarias, y si yo tengo que ofrecerle a un pibe un laburo de 12 horas por 5 mangos, viene el otro y le ofrece cualquier cosa por 2 horas de trabajo a la semana. Rosario, sé de lo que está hablando. Entonces, tenemos que tener en claro una cosa. La precarización laboral es la mejor socia del narcotráfico.
porque los jóvenes quedan sin oportunidad. Le sacaste la netbook, le sacaste el progresar, no consigue laburo, no va a la universidad, y vos le ofreces 5 lucas y 10 lucas para que labure 12 horas, unos te la van a agarrar, porque no todos van a terminar en el delito o en el narcotráfico, pero una parte importante se va a ir al narcotráfico. Esto es clave entenderlo como sociedad. Estoy de acuerdo. Creció así en Rosario, pero creció así en la gestión suya, doctora. No. Esto es clave. El fenómeno del narcotráfico en Rosario se dio durante su gestión. Perdón, no, mi gestión, perdón, está preso el jefe, perdón Luis, no digas mi gestión, está preso el jefe de Rosario de los socialistas, ¿no? O también me tengo que hacer cargo, el jefe de policía. Sí, pero no del socialismo, el jefe de policía. Bueno, era el jefe de la policía que puso el socialismo, ¿cómo en mi gobierno? El jefe de policía no lo puse yo, lo puso... Las condiciones socioeconómicas que relata, sí. No, perdón. ¿Vos creés que las condiciones socioeconómicas que nosotros teníamos no las mejoramos del 2003 a la fecha? ¿Vos no creés la cantidad de planes? Mira, el otro día estaba en Ituzaingó. Fui a Ituzaingó, una fábrica, donde el jefe de mantenimiento de la fábrica, Hugo de Ituzaingó, donde estuve, esto es fácilmente verificable, era un chico que había tenido un programa de los planes de gobierno que eran sustitutivos, digamos, del trabajo. Se incorporó finalmente al trabajo formal con el Fines, terminó la secundaria, con el plan Fines, terminó la secundaria, fue el abanderado y hoy es el jefe de mantenimiento de la planta. Que nos faltó todavía llegar a mucha gente, sí, pero la cantidad de gente que llevamos, impresionante. Hoy estamos con un problema a la inversa. ¿Sabés qué me decía el otro día un trabajador en Ituzaingó? 1 mes y medio hace que está despedido en una fábrica de Ituzaingó metalúrgica. Se paró, estaban todos adelante, había empresarios, porque en Ituzaingó se declaró la emergencia económica para la pequeña y mediana empresa, lo sabías. Bien, se levanta un desocupado, me dice que tiene 47 años, que dejó de trabajar, que lo echaron en una fábrica metalúrgica de 20 personas más, y que hace 1 mes y medio que está en la casa. Hace 1 mes que estoy en mi casa y me dice, y yo quiero volver a tener los problemas que tenía cuando tomaba el colectivo. Pues es que me impactó porque, mira lo que me dice, yo quiero volver a tener los problemas que tenía cuando tomaba el colectivo. ¿Sabes qué es eso? Es entender que hay una sociedad que siempre va a ser problemática, que siempre va a haber problemas, pero que el trabajo, y si es bien remunerado, es el mejor organizador social. Sí, la menor duda. No hay mejor. Quiero que hable de la grieta para terminar. Y la grieta. Déjeme decirle una referencia. La grieta, sí. Porque me da mucha curiosidad. Si fuera cierto esto que usted plantea de un estado de bienestar masivo... Déjeme terminar la pregunta y corríjame. Déjeme terminar la pregunta y corríjame. Si fuera cierto, ¿por qué perdieron las elecciones? Y yo te lo dije antes, porque mintieron en todo lo que iban a hacer y no hicieron y prometieron. ¿Vos creés? Pero es tan ingenua es la gente que no se va a creer. No, la gente... No hay nada autocrítica de decir... Sí, por supuesto. Escúchame, la gente siempre aspira al cambio, siempre es positivo, la gente pensaba que no iba a tener que pagar ganancias. Fueron muchísimos los votos que no nos votaron de obreros asalariados por el tema de ganancias. Era una de las críticas más grandes que teníamos, pero me lo decían los compañeros. Lo decían los dirigentes sindicales, y yo respondía, ¿saben cuál es el problema? El día de mañana no van a tener problemas con el impuesto a las ganancias, el día de mañana van a tener problemas cuando los despidan, y esto pasó, y no es que yo sea, y no es que yo sea una profetisa de apocalipsis, me daba cuenta de cuál era el tema. Hablamos de la grieta. Y el tema de la grieta no viene de ahora, Luis, viene del fondo de la historia, viene de 2 modelos de país. Estamos hablando de precarización laboral, de los que opinan que la universidad no es para todos, que por qué tiene que haber alguien jubilado si no hizo todos los aportes y entonces no tiene en cuenta si lo habían despedido, si el patrón no había hecho los aportes, si fue el sujeto de las privatizaciones. Me parece que estamos en el momento en que vamos a tener que hacer un análisis público, no debate, porque el debate siempre alguien pierde o gana. Me parece que hay que hacer un diálogo público, nacional, y significar qué es el modelo de país que queremos. Porque yo lo que estoy segura es que con este modelo de enfrentamiento, de no discutir el fondo y discutir las formas, de que pasa lo que pasa con Santiago Maldonado y una parte cree que es un ataque al gobierno y otra... No se puede seguir viviendo así. Es necesario hacer un diálogo público. ¿Y por qué público? Porque la gente tiene que conocer el diálogo entre los dirigentes. Yo estoy dispuesta
hacer ese diálogo. Y estoy dispuesta también con quien sea, por supuesto, y si el presidente va a ser presidente hasta el 2019. Las cosas no pueden esperar hasta el 2019. ¿A usted le parece que la situación económica, el nivel de endeudamiento, el nivel de la bicicleta financiera, que tenemos deudas en LEVAC, que tenemos que agregarle un número y 12 ceros? ¿Cuánto aguanta esto? Perdóname, ¿cuánto aguanta, Luis, la apertura indiscriminada de importaciones? ¿Cuánto aguanta seguir despidiendo gente? ¿Cuánto aguanta esta pérdida de poder adquisitivo que la gente no le alcanza ni para pagar las tarifas ni los salarios? ¿Cuánto aguanta seguir aumentando las tarifas? Tenemos que ponernos a discutir en serio qué es lo que va a hacer, por qué él va a ser, porque él va a ser, porque él es presidente hasta el 2019. Pero, entonces digo, perdón. Entonces, mira, es más, te digo. ¿Vos te acordás que hubo una gran discusión con que si correspondía que fuera a la Casa de Gobierno, a la Casa de Gobierno del traspaso del mando, la banda, que esto y que lo otro? Yo sostenía y sigo sosteniendo que yo debía haberle puesto la banda en el Congreso, cuando el presidente dirige el mensaje al país. ¿Por qué, Luis? Porque él adquiere la calidad de presidente y yo de expresidenta en el preciso instante, el que presta juramento y se sienta como presidente frente a la Asamblea Legislativa para hablar. Yo decía, yo le hablé con él, digo, voy y te pongo la banda y te entrego el bastón en el Congreso. Es que para mí era eso y sigue siendo eso. Él me dijo que sí primero y después no sé qué pasó, que volvió con la idea de que yo tenía que ir a la tarde a la Casa de Gobierno. Y yo no pude hacerle entender que a la tarde yo ya no era más la presidenta. Yo había dejado de ser la presidenta en el preciso instante que él jura frente a la Asamblea Legislativa, presta juramento de ley y se sienta y habla como presidente. Yo no podía ir a la tarde, ya había dejado... Bueno, si alguien se ofendió, si el presidente se ofendió porque le parecía que igualmente, no siendo presidenta, tenía que ir a ponerle la banda a la tarde, cuando yo decía que tenía... Mirá las cosas que estamos discutiendo, que se tenía que poner a la mañana. ¿Sigue la entrevista en este momento en vivo?